Por favor, busque el capítulo 2. El capítulo 3. El capítulo 3. Volviendo a soñar. Volviendo a soñar. Capítulo 3, versículo 2 de Esdras dice lo siguiente. Dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y para recordar un poquito el contexto de esta historia, que viene muy pegadita con una enseñanza de los miércoles de Jehová Jireh, tenemos que recordar que por la desobediencia del pueblo, que los llevó a apartarse de la adoración del Dios verdadero, el pueblo de Israel sufrió 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio. 70 años en donde los arrancaron de su país, en donde los arrancaron de su cultura. 70 años en donde las cosas se pusieron muy difíciles. 70 años en donde nada fue igual. Y es que cómo nos cambia la vida de un momento a otro. Y muchas veces esos cambios vienen sin avisar. Muchas veces esos cambios vienen sin un anuncio. Pero aunque las circunstancias eran extremadamente difíciles, ellos tenían una palabra de parte de Dios. Una palabra de parte de Dios. Una palabra en donde el Señor les decía que después de esos 70 años vendría una oportunidad para comenzar de nuevo. Una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Y puede ser que usted esté pasando un momento difícil. Mucha gente está pasando momentos difíciles. Puede ser que usted haya recibido una noticia inesperada. Puede ser que usted haya perdido algo con lo que contaba. Yo solamente quiero decirle a usted que Dios tiene para usted más de 3,000 promesas en su palabra. Yo le quiero decir a usted que todo se puede derrumbar, pero cuando tenemos una palabra que sale de la boca de Dios, es lo único que yo necesito para salir adelante. ¿Quién dice amén? Isaías 40, versículos 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional dice así: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anuncien que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. Consuelen. Y yo le quiero creer a Dios que hoy el Señor está hablando a su pueblo y nos está diciendo que vienen tiempos de refrigerio para nosotros, que vienen tiempos de consolación para su iglesia. Porque sin importar la condición en que usted se encuentre, sin importar lo que usted esté viviendo, Dios siempre va a tener una palabra y una promesa de parte de Él para que en medio de la adversidad usted y yo nos mantengamos firmes. Amén. Entonces el Señor levanta 3 hombres importantísimos. Levanta a Esdras, levanta a Zorobabel y levanta a Yeshua para reconstruir, para edificar. Pero aquellos 3 hombres tenían algo muy claro. La prioridad no sería edificar lo material. La prioridad en ese momento en la vida del pueblo de Israel sería lo espiritual. Tenían que reconstruir Jerusalén, por supuesto.
Pero antes tenían que reconstruir la relación que habían perdido con su Dios. Salmo 27:1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo le quiero decir a usted, usted no puede reconstruir nada. Usted no puede reconstruir ninguna relación si usted no ha reconstruido su relación con el Señor. Porque a partir de la relación con Dios bajan todas las relaciones. Si usted no se ha nutrido del amor de Dios, usted no va a poder amar. Si usted no ha recibido el perdón de Dios, usted no va a poder perdonar. Así que todas las relaciones derivan de una, nuestra relación con el Señor. Tenían claro que había que regresar a Dios, hacer un cambio en su vida, redireccionar su vida y volver hacia aquel a quien el pecado los había separado. Le voy a decir algo, no hay cambio sin Dios. No hay cambio sin Dios. Nadie puede cambiar si Jesucristo no es su Señor. Nadie puede cambiar si no ha vuelto su mirada al Señor. Aquel retorno del pueblo hacia su tierra no se dio de una sola vez. Se hizo progresivo. Pero miren que aquí hay algo extraño. Algo que tal vez nosotros no nos explicamos porque lo vemos de lejos. Pero algo que nos pasa a nosotros. No todos quisieron regresar a Jerusalén. Hubieron algunos que se quisieron quedar en Babilonia, porque habían hecho negocios en Babilonia y pudieron más esos negocios que el regresar nuevamente a su tierra. ¿Cuánto jala el dinero? Por eso es que la palabra dice que no podemos servir a dos dioses. Bueno, y cuando Esdras regresa del cautiverio en el segundo retorno, Esdras pensó que iba a encontrar a un pueblo sirviéndole al Señor con pasión. Esdras pensó que se iba a topar con un pueblo dedicado a la obra del Señor, pero no fue así. No fue así. Se encontró todo lo contrario. Encontró un pueblo deprimido, encontró un pueblo triste, encontró un pueblo en lamento. Pero Esdras sabía que Dios podía hacer un cambio. Anhelaba Esdras que el pueblo de Israel se volviera a su palabra, porque si había algo que Esdras amaba, era la palabra de Dios. Anhelaba Esdras también que el pueblo obedeciera esa palabra, que el pueblo supiera que no hay reemplazo a la adoración del verdadero Dios y que la obediencia no era una opción. Parecía imposible la tarea. Sin embargo, Esdras no estaba solo. A la par de Esdras estaba el Dios que hace de lo imposible posible. Y miren que hay algo muy lindo en cuanto a la vida de Esdras. Porque cuando usted ve algo que a usted le parece imposible, yo quiero que usted se acuerde de esto. Vámonos a Esdras capítulo 7, versículos 9 al 10. Dice: porque el día del mes primero fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. En otra traducción dice: porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Y aparte de eso decía: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entienda usted algo: por más grande que sea la tarea, por más
imposible que usted la vea. Sobre usted está la mano poderosa de Dios. Sobre usted está la mano poderosa de Dios. Y cuando la mano poderosa de Dios es la que te sostiene, nada ni nadie te puede tocar. Y cuando es la mano poderosa de Dios la que está sobre ti, la que está sobre ti, ninguna otra mano te puede tocar. Y cuando es la mano poderosa de Dios la que está en tu vida, ninguna puerta se puede cerrar. Ninguna puerta se puede cerrar. Y esto Esdras lo tenía muy claro. Otra de las cosas que nos hace a nosotros ser victoriosos es que Esdras no solamente amaba la palabra, sino que la ponía en práctica. No es que usted sepa la palabra, es que usted viva la palabra. No es que usted se haya leído toda la palabra, es que usted tenga una experiencia viva y real con la palabra. Amén. Esdras les enseñaba desde la experiencia. El apóstol Pablo dice que nosotros somos libros abiertos. Hay mucha gente que sabe la palabra, pero no vive la palabra. Ahora, ellos dicen, lo primero que vamos a hacer antes de cualquier otra cosa es levantar el altar de Jehová. Pero no lo vamos a hacer conforme a nuestra propia opinión. No vamos a levantar el altar según nosotros lo creamos. La palabra del Señor dice que ellos levantaron altar como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Vamos a levantar altar, pero lo vamos a hacer como Dios lo dijo. Es que yo creo que a estas alturas del camino nos hemos dado cuenta que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Que no es como a nosotros nos dé la gana adorar, nos dé la gana orar, no, es como Él ha dicho que nosotros lo tenemos que hacer. Si usted quiere empezar bien, empiece con Dios. Se lo voy a decir en japonés. Si usted quiere empezar bien, empiece con Dios. Había una urgencia en levantarlo. Para el pueblo de Israel era una prioridad, porque ellos sabían que el altar les ayudaría a sostener lo que Dios les estaba dando. Lo único que te va a sostener la bendición de Dios es el altar que hayas levantado. Si no hay altar en tu casa se va para el suelo. Si no levantar altar en tu negocio no prospera. Si no hay un altar levantado en nuestra vida espiritual, la vamos a perder. La vamos a perder. Por eso es que hay muchos que hoy no están dentro de los caminos del Señor porque se atenían al altar que se levantaba en casa, aquí en esta casa. Se atenían al altar corporativo, pero no había un altar personal que fuese levantado. La ciudad estaba en ruinas, pero la ruina más grande estaba en el corazón de los hombres. Solo levantando el altar, Israel podía ser levantada. Porque más que un altar de piedra, lo que se estaba levantando en ese momento era la comunión del hombre con Dios. La comunión con el Dios, que es Dios, pero que es Padre también. Porque en el altar es donde el hombre y Dios se juntan. El altar es el tiempo. El altar es el momento donde todo lo que tengo,
donde todo lo que hago es santificado. Dios no recibe nada que no haya sido puesto primero sobre el altar. Y mire, Jesús esto lo enseñó discutiendo con los escribas y los fariseos, que lo que pedían eran rituales, que lo que pedían eran ritos, que lo que tenían era religiosidad, dejando a un lado lo verdaderamente importante, que es la relación personal con el Dios vivo. Jesús les dijo lo siguiente, Mateo 23, 19. Mateo 23, 19 le dice: necios y ciegos. Mire, la palabra necio es una palabra muy fuerte. ¿Sabe qué significa necio? Apartado para el infierno. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Le voy a leer otra traducción del lenguaje actual. Dice: ignorantes. Ya qué fuerte. Ignorantes. El altar de Dios es más importante que la ofrenda. ¿Y qué hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios? Quiere decir esto, que la ofrenda en sus manos es nada más dinero, pero que cuando usted deposita la ofrenda en el altar, esa ofrenda va a ser la que multiplique el 90 restante. Quiere decir esto, que el diezmo en sus manos es solamente dinero, pero cuando usted deposita esos diezmos en el altar, en el alfolí, esos diezmos van a bendecir el 90 restante. Ellos sabían que para tener un nuevo comienzo iban a necesitar levantar el altar. Además, si usted se ha leído la historia de Esdras, y ya yo esto lo prediqué, en el capítulo 10 se nos relata una de las historias más tristes de todo el pueblo de Israel. Cómo su obediencia les iba a doler al máximo. Necesitaban levantar altar, porque los tiempos que venían eran tiempos difíciles. Necesitaban levantar altar, porque lo que venía hacia el pueblo de Israel era en gran manera doloroso, y solamente el altar los podría fortalecer. Cuando su altar está firme, se puede levantar Goliat, se pueden levantar los primos de Goliat. Cuando su altar está firme, puede haber tempestad, pero a usted nada le va a mover de su posición, porque su altar está firme. Pero si su altar está en ruinas, el más leve problema lo va a hacer a usted caer. Ellos no solamente regresarían a su tierra, sino que estaban regresando a una relación con el Dios vivo. Ellos no solamente estaban regresando a su tierra, sino que volverían a su Dios y volverían a la palabra de Dios. Aquí está todo lo que usted necesita para tener éxito en todas las áreas de su vida. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, somos más que vencedores. Versículo 3 de capítulo 3, versículo 3 de Esdras. Dice: y colocaron el altar sobre su base. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Mire, levantaron el altar antes de levantar el templo, porque yo le voy a decir a usted una cosa: puede existir un templo sin altar, pero no puede existir un altar sin templo. Nadie se sostiene sin el altar.
Nadie puede prosperar sin el altar. El altar significa la presencia y la cobertura de Dios en mi vida, pero significa también el compromiso que yo tengo para servirle únicamente a Él. Y dice, y colocaron el altar sobre su base. No era en cualquier lugar que se podía levantar ese altar. Se dieron a la tarea de buscar en la palabra de Dios, y aún en medio de la ruina donde había estado el otro altar. Mire, y aquí encontré algo hermoso, porque empezaron a buscar y encontraron los cimientos del altar anterior. ¿Sabe usted cuáles eran los cimientos de ese altar? Mire, esto me dejó a mí impresionada. ¿Sabe usted el altar que había estado anteriormente levantado ahí? Pues resulta que las bases de ese altar del tiempo de Esdras eran las bases del altar que levantó David en la era de Arauna Jebuseo. Por eso usted tiene que entender que el altar está conectado con Dios. Aquel altar que levantó David en la era de Arauna Jebuseo fue un altar de misericordia. Cuando se clamó por misericordia, aquel día en que la peste terminó, y yo le estoy creyendo a Dios por su misericordia, y le estoy creyendo a Dios que la plaga se termine. Porque el pueblo de Dios tiene que levantar altar. Pero levantar altar en la base de los cimientos. Y si usted se acordará, si usted no vio la prédica, véala, el altar de misericordia. Aquel altar de Arauna Jebuseo fue el mismo lugar en donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac su hijo, un altar de obediencia. Porque la obediencia y la misericordia y la verdadera adoración están conectadas. ¿Verdad que esto es impresionante? Cómo Dios no se equivoca. Por eso es que usted no puede estar en cualquier lugar. Usted tiene que estar en el lugar donde Dios le ha dicho que usted tiene que estar. Amén. Nosotros levantamos altar bajo los cimientos. ¿Cuál es nuestra base? Porque esto es vital para levantar altar. ¿Cuál es la base de nuestro altar? Hebreos 13:10, esto lo menciono, dice que nosotros tenemos un altar. Pero ¿cuál es la base de nuestro altar? La base de nuestro altar es la cruz del Calvario. La base del altar suyo, la base del altar mío, la base de mi altar personal, la base del altar corporativo es la cruz de Cristo. La base nuestra es el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos sanidad, para darnos liberación, para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecado, para darnos provisión. Amén. Porque le vuelvo a repetir, en el altar yo me uno con Dios. En el altar es donde soy uno con el uno. Amén. Hay que buscar de las ruinas donde estuvo el altar. Hay mucha gente que en este momento está viviendo en ruina, pero tiene la base del altar. Y si usted me está viendo en este momento, busque las bases de su altar. Y le vuelvo a repetir, las bases del altar nuestro en la cruz. Solo a partir de la cruz se puede edificar. Solamente a partir del sacrificio de la cruz del Calvario podemos edificar. Ahora, en el versículo 3 dice que tenían temor de los otros pueblos de la tierra. Había amenaza, no solamente física, sino espiritual de parte de los otros pueblos de la tierra.
estaban muy conscientes cómo la negligencia del altar anterior les había llevado a contaminarse con la idolatría de la gente de alrededor. Para no caer en lo mismo, levantaron el altar verdadero. Mire, aléjese de todo aquello que le quiera hacer volver hasta ese pozo hediondo de donde Dios le sacó. Se lo voy a volver a decir: aléjese de todo aquello que le quiera hacer volver al pozo hediondo donde Dios te encontró. Niéguese a volver a repetir historias pasadas. Habían aprendido la lección. Después de tantos años de cautiverio, después de 70 años de cautiverio, habían aprendido que la desobediencia es la puerta de toda maldición. Y que Dios no protege a quien le ignora. A quien le ignora. Usted sabe que el tiempo de la prueba muchas veces está determinado por nosotros mismos. Muchas veces el tiempo de la prueba usted lo hace largo o lo hace corto. Porque hasta que usted aprenda lo que Dios quiere que usted aprende, usted no va a salir de la prueba. Ahora, si usted lo que necesita es vivir de prueba en prueba para levantar altar, pues en su vida lo que usted va a tener es prueba. Y aquí el pueblo de Israel había aprendido. Habían sido llevados a Babilonia cuando era un pueblo fuerte. El pueblo de Israel era un pueblo fuerte cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Era fuerte, pero Dios no estaba con ellos. Era un pueblo medianamente poderoso, pero Dios no estaba con ellos. ¿Sabe qué? La fuerza suya no proviene de su estudio, la fuerza suya no proviene de su economía, la fuerza suya no proviene de cuánto usted sepa o no sepa. Somos fuertes cuando Dios está con nosotros. Aprendieron que sin el Señor no eran nada. Ahora eran débiles. Ahora era un pueblo diezmado. Ahora más que nunca necesitaban estar agarrados al Señor. Usted y yo sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay pandemia, no hay plaga, no hay crisis, no hay enfermedad, no hay noticia que nos pueda a nosotros derrumbar, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué le atribuye usted su fuerza? Mire, muchos se creyeron fuertes y se fueron. Nadie es fuerte si Dios no está de nuestro lado. El pecado los llevó al cautiverio y ellos no querían que se repitiera la historia. Qué tremendo. ¿Quién quiere vivir en crisis? Levante la mano. Ni tonto que fuera. ¿Quién quiere vivir en problemas? Ni tonto que fuera. Pero seguimos haciendo las mismas cosas que nos provocaron la crisis. Seguimos haciendo lo mismo que provocó el problema. Niéguese a repetir la misma historia. Cuando en tu corazón hay un verdadero deseo de reconciliarse con Dios, usted se va a alejar de todo lo que usted sabe que lo aleja a Él. Y mire, hay cosas tan sutiles. Hay cosas tan sutiles. Pastora, pero yo no estoy en pecado, pero no me puedo congregar porque los domingos tengo partido de fútbol, porque ahora hago ejercicio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque usted tiene que coger el tiempo de Dios, que es el tiempo de Dios, para tener tiempo con otras cosas. Entonces empezaron
Empezaron a construir el templo, pusieron las bases del altar. Vámonos a Esdras 3, versículos 10 al 13. Esdras 3, versículos del 10 al 13. Vamos a buscarlo aquí. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a sus sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas. Estaban construyendo y mandaron a los sacerdotes a vestirse con sus galas. Dice: y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Es que ellos no querían dejar de hacer nada de lo que Dios había dicho que hicieran. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el clamor, no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Colocaron los cimientos y empezaron a alabar, pero no como ellos quisieron alabar. Es que no es como a usted le dé la gana alabar, no es como a usted le dé la gana adorar, es como Dios dice que tenemos que hacerlo. Y lo hicieron como lo hizo David, el rey David. Lo hicieron como cuando David se cansó de que el arca, que era la presencia de Dios, estuviera en Silo. Porque en Silo no había nada. En Silo no había milagros. En Silo Dios no hablaba. En Silo no había una alabanza extravagante. Y David dijo: no puede ser eso posible, porque donde Dios están los milagros. Donde Dios está, el Espíritu de Dios se mueve. Donde Dios está, los enfermos se sanan. Donde Dios está, los endemoniados son libres. Donde Dios está, Dios provee. Y David se cansó. David se cansó. Yo me cansé también de ir a una iglesia donde nada pasaba, de ir a una iglesia donde la gente se moría de enferma, donde el endemoniado estaba a la par mío y nadie lo liberaba. Y David dijo: esto tiene que cambiar. Me la llevo a Jerusalén. Pero en un primer instante David quiso llevar la presencia de Dios como el hombre lo hacía, y Dios le dijo: te equivocaste, David. Y es cuando muere Usa. David entendió el secreto. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y dice la palabra que había danza, había alabanza, había gozo. Ay, 24/7 David danzaba, daba unos pasos y David danzaba. ¿Sabe qué ha querido traer esto? Tristeza. ¿Por qué hay gente triste? ¿Sabe qué? Yo ayer me sacudí el manto de tristeza que tenía y dije: a mí ninguna pandemia me va a quitar el gozo, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Artimaña del diablo de tener al pueblo de Dios triste. Artimaña del enemigo de tener al pueblo de Dios deprimido. Que se deprima el diablo, que fue derrotado en la cruz del Calvario. No. La palabra dice que mi Dios es un Dios alegre. Así que sacúdase toda tristeza, sacúdase toda depresión. ¿Qué importa la circunstancia? El gozo del Señor mi fortaleza es. Mi fortaleza es.
No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. La tristeza es del diablo. La tristeza es del diablo. Y esto ha querido poner un manto de tristeza. Se acabó en el nombre de Jesús. Me niego a estar triste. Yo no sé usted, pero yo me niego a estar triste. Amén. Habían perdido el deseo de adorar. Habían perdido el deseo de alabar. Y habían perdido el deseo de soñar. ¿Qué es lo primero que le quita Satanás a usted cuando le aflige? El sueño. ¿Sabe que esto me lo dijo el Espíritu Santo? Gran revelación. ¿Cómo te aflige Satanás? Te quita el sueño. Usted va a entender lo importante que es el sueño. Y usted va a empezar a soñar. Amén. Mire cómo se sentía el pueblo. Salmo 137, versículos del 1 al 4. Así se sentía el pueblo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. Y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. ¡Qué tremendo! Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantad algunos de los cánticos de Sión. Esto es tremendo. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Es que no entendían. No entendían porque la tristeza te nubla. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Así se sentían. El cautiverio no solamente era físico, el cautiverio era en el alma. Había llanto, había dolor, había luto. Y usted me podrá decir: pero pastora, tenían razón. ¿Sabe qué? Usted el gozo lo lleva por dentro. Porque yo conozco gente que ha estado en los mejores hoteles, en los lugares más paradisíacos del mundo, y están tristes. Pero nosotros tenemos la capacidad de estar aún en medio de un lugar que no sea muy lindo, pero llevar el gozo. Usted hace su gozo. Usted hace su alegría. Tenemos que estar alegres por el simple hecho de estar vivos. Tenemos que celebrar la vida. Si usted está aquí es porque ninguna plaga tocó su morada. Amén. No es suficiente eso para estar felices. No es suficiente eso para dar brincos de gozo y de alegría. Amén. Estaban en depresión porque se les había olvidado. Porque el hombre tiene mente corta. Pero usted se acuerda de lo que le conviene. Usted se acuerda de la ofensa que le hicieron cuando usted tenía 5 años, que su primito le desbarató el carrito, o cuando usted tenía 12, que la prima se le fue con el novio. Pero cómo se nos olvida lo que ha salido de la boca de Dios. Y mire, ya Dios se los había advertido. Vámonos a Jeremías 29, 10 y 13. Y esto lo he dicho hasta la saciedad, pero tenemos que entenderlo. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Esto lo dijo él muchísimos años antes, para hacerlos volver a este lugar. No habían vivido los 70 años, pero ya Dios les estaba diciendo. Y es cuando Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes han estado esperando. Ya yo esto se lo dije. Iban al cautiverio, pero Dios le decía: no se preocupen, porque los planes que tengo acerca de ustedes son planes de bien y no de mal. Pero nos van a hacer esclavos, pero no se preocupen, porque yo voy a estar con ustedes. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces es necesaria la prueba para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón.
Sí, van a venir tiempos difíciles, van a venir 70 años de cautiverio, pero yo tengo planes de bien. Y el plan de Dios se cumple porque es el mejor plan. Y Dios no depende de las circunstancias para cumplir el propósito que Él tiene en su vida. ¿Quién dice amén? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Ya Dios se los había dicho, pero a ellos se les había olvidado. Mire, dice que colgaron sus arpas. Y es que este salmo relata la experiencia que ellos vivieron en el cautiverio, que hay muy poco relato de esto, de cómo ellos vivieron ese cautiverio. Se habían dado por vencidos, lloraban al recordar a Sión, dejaron de cantar. La alabanza y la adoración pertenecía al pasado. Si aquí no podemos cantar en su altar personal hasta que se quede ronco, si aquí no podemos cantar en su altar personal hasta que se quede sin voz, y ahí dance. Y si no tiene manto, como lo hacía mi nieta con los limpiones. Amén. Pero el pueblo de Israel se había dado por vencido y habían perdido la capacidad de soñar. 70 años sin cantos, 70 años sin adorar, 70 años sin danzar. Y miren, les pedían: canten, los opresores canten, queremos oírlos cantar. ¿Sabe que hay gente que nos quiere oír cantar? ¿Qué están haciendo los cristianos en medio de esta pandemia? Ay, deprimidos aquí. La gente nos está viendo. La gente está esperando ver algo en nosotros diferente en medio de esta circunstancia. Canten, porque el pueblo de Israel se había caracterizado porque era un pueblo que cantaba, era un pueblo que adoraba, era un pueblo que alababa, pero en vez de cantar lloraban. ¿Cómo vamos a cantar en medio de esta situación? Ese es el trofeo más grande que usted le puede dar a Satanás, porque algunos y algunas hoy han perdido su canción. Cuando Pablo y Silas estaban en aquel calabozo, con las manos atadas, los pies también, dice la palabra que empezaron a adorar al Señor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te va a hacer salir de esa depresión? La adoración y la alabanza. ¿Sabe qué va a transformar tus pensamientos? La oración y la alabanza. ¿Sabes qué es lo que va a poner un vallado, un cerco especial de Dios? Porque cuando usted adora y alaba, Satanás a usted no le puede tocar. La alabanza. ¿Quién ha experimentado esto? Yo lo he experimentado. Amén. Muchos han perdido su canción. Tiene que recuperarla. Tiene que recuperarla. Mire, ahora la cosa era diferente. Porque ese altar les había dado la capacidad de volver a adorar, de volver a alabar y de volver a soñar. Porque la capacidad de soñar en ellos y en nosotros está basada en esto. Versículo 11. Está basada en esto. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Ese fue el canto que caracterizó al pueblo de Israel. Cuando los israelitas se quejaban, estaban en el desierto y decían: queremos volver a Egipto, queremos volver a comer los ajos, queremos volver a la ollecarne, queremos volver a los melones. Los levitas 3 veces al día salían y decían: porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios no ha dejado de ser bueno. En medio de esta situación, Dios ha sido bueno. Y recuerde, la misericordia es amabilidad y perdón para seguir adelante. La misericordia es que Dios nos dé no lo que nosotros merecemos. La misericordia de Dios es que Él sienta el dolor mío en el corazón de Él. Y cuando se activa la misericordia de Dios, se activa la respuesta.
Por eso lo primero que vamos a hacer en el día 1 de ayuno es clamar por misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Una vez soñaron y se olvidaron. Vámonos al Salmo 126. Y de este salmo no quiero hablar mucho porque quiero profundizar sobre él. Salmo 126. Dice, usted se lo sabe. Es más, yo iba a pedir que me pusieran la cancioncita, pero me desbarato aquí a danzar y entonces me cae el ministerio. Mejor no. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Someramente me voy a referir a esto. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová por estos. ¿Sabe por qué? Porque en la vida hay dos tipos de personas: los que ven y los que actúan. Y nosotros vamos a ser de los que actúen. Vamos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Versículo 4. Haz volver nuestra cautividad a Jehová como los arroyos del Negev. Vamos, el otro versículo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así que si usted ha estado llorando, prepárese, porque la cosecha viene. Amén. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Amén. Este salmo es más que precioso. Versículo 1. Cuando el Señor hiciese volver la cautividad de Sión. No empieza con una pregunta, no empieza con una interrogación, es una afirmación. Estaban en cautiverio, pero no serían para siempre. Estaban pasando la noche difícil, pero Dios estaba con ellos. La vida les había cambiado, pero tenían una palabra de parte de Dios. Estaban viviendo un tiempo que no esperaban vivir, pero venía la recompensa para ese tiempo. Él nos hará volver a Sión. ¿Y sabe qué significa Sión aquí? Significa el lugar de la adoración. Significa el lugar de la consagración. Sión significa aquí la iglesia. Yo le estoy creyendo a Dios, yo estoy soñando viendo esta iglesia llena nuevamente. Yo estoy soñando con que podamos alabar y adorar corporativamente aquí en este altar. Yo lo estoy soñando, yo lo estoy viendo. Aquello era una afirmación. Dios les quitaría el cautiverio por una simple razón. Una simple razón, no hay que estudiar mucho. Dios les quitaría el cautiverio porque Dios quiere a su pueblo libre. Amén. Dios no quiere a su pueblo esclavo, porque el pueblo esclavo no sirve. Cuando la iglesia se levante, cuando nosotros experimentemos verdaderamente la libertad en Cristo, podremos soñar. ¿Sabe aquí que la expresión los que sueñan, la palabra sueñan aquí es atar firmemente, fortalecer. Me fortalezco en que el día bueno viene. Me fortalezco en que aunque no lo veamos y el panorama se pone cada vez peor, viene una respuesta de parte de Dios. Hoy te digo, se vale soñar. Claro que se vale soñar. Se vale soñar cosas grandes. Lo que estamos pasando no nos puede robar la capacidad de soñar. Se vale que te sueñes feliz. Se vale que veas a toda tu familia sirviéndole a Cristo. Se vale que te veas sano, amén.
se vale que te veas próspero. Se vale. La esclavitud les había quitado la capacidad de soñar, de verse como Dios los quería ver. Por eso hay que ser libres, para que nosotros nos veamos como Dios nos ve a nosotros. Por eso es que hay que ser libres, para ver su mano poderosa manifestarse en nuestra vida. Si usted no puede soñar por usted y por su casa, dígame quién lo va a hacer. Yo sueño. Sueñe los sueños de Dios. Sueñe lo que Dios tiene para su vida. Parecía un sueño, 70 años de cautiverio, 70 años sin adorar, pero volverían a su tierra. Parecía un imposible, pero tenían una palabra de parte de Dios. Y en el momento de Esdras 3 ya no era un sueño, era una realidad. Si usted no tiene la capacidad de soñarlo, si usted no tiene la capacidad de verlo espiritualmente primero, usted no lo va a poder celebrar. Hoy hay mucha gente que ha dejado de soñar, que ya no se ven como Dios los ve, que se están viendo según la circunstancia que estén viviendo. Mire, solo los soñadores son capaces de ver más allá de la realidad. El Señor me dijo dos cosas en enero, y una de ellas fue: aprende a ver más allá de la circunstancia. Y yo no sabía lo que me estaba hablando. Aprende a ver más allá de esto que estamos viviendo. Un sueño, entiéndalo, un sueño no es otra cosa que la oportunidad que Dios le da al hombre para subir a un nivel más grande. Un sueño es la capacidad que Dios nos da de ver espiritualmente lo que Él hará, a dónde Él nos va a llevar en el presente o en el futuro. Un sueño de Dios me muestra a mí su corazón. Y me acordé, Adán tuvo un sueño y de ese sueño nació Eva. Jacob tuvo un sueño que conectaba el cielo con la tierra. José, el esposo de María, tuvo un sueño. Cuando el sueño es de Dios, el sueño produce. José, el hijo de Jacob, tuvo dos sueños, era su vida. Apocalipsis 4:1. Cuando el Señor le da la revelación a Juan de la adoración celestial, le dice esto: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y para el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están en el trono. Estoy pidiendo Apocalipsis 4:1, no 1:4. Esta fue la visión. Apocalipsis 4:1. El Señor le dice a Juan: sube acá, para que Juan pudiese ver todo eso. Sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que para tener la misma revelación de lo que Juan vio, tenemos que estar en el mismo lugar que Juan estuvo. Sube acá. Solo entonces nuestra boca se llenará de risa. Solo entonces nuestros labios brotarán de alabanza. Solamente entonces voy a dejar de llorar, voy a dejar de quejarme. Cuando hay un corazón agradecido, ese corazón adora desde la postura de un adorador en espíritu y en verdad. Porque cuando usted adora desde esta postura, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de actitud, hay un cambio de comportamiento. Y volvemos al Salmo 125, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este es nuestro consuelo. Usted que ha llorado, usted que ha sentido el corazón hecho un puño, este es nuestro consuelo, que nuestras lágrimas terminarán en una cosecha de gozo. El llanto no ha de impedir ni la siembra ni la cosecha. Tus lágrimas serán como esa lluvia que prepara la tierra para recibir la semilla, y eso te va a posesionar para celebrar la cosecha con grande alegría. Lo que mantiene vivo a un hombre y a una mujer de Dios en medio de circunstancias difíciles es tener la capacidad de soñar. Y lo que mantiene vivo a un sueño es tener siempre presente que lo que estemos viviendo no es nuestro final, que las circunstancias no son mi realidad, y que los planes de Dios son planes de bien y no son planes de mal. Y sobre todas las cosas, nuestro futuro está en las manos de Dios y en las decisiones que tomemos. Dios está buscando un remanente de hombres y mujeres que se atrevan a seguir soñando, que caminen más allá de la realidad. Hombres y mujeres que dejen el llanto y el lamento y empiecen a tener un cántico de alegría. El Señor está buscando gente que le crea a Él y no le crea a las circunstancias. Gente que se acuerde de la palabra que le fue dada. Gente que mantenga su sueño vivo. ¿Sabes cuándo un sueño es de Dios? Cuando es tan grande que usted por sí mismo, por sí misma no lo puede cumplir. Sin embargo, vemos en la historia de Esdras 3, los versículos 12 y 13, que no todos celebraron, porque recordaban lo pasado. Ya no podemos recordar el pasado. Tenemos que avanzar, seguir creyendo con lo que tenemos ahora, reconstruir, buscar la base y a partir de eso levantar altar. Usted no puede pensar que el pasado fue mejor. No, lo mejor está por venir, iglesia. Lo mejor está por venir. Tal vez no lo veamos, tal vez algunos colgaron las arcas, algunos dejaron de cantar, pero es el tiempo de recuperar la canción. Es el tiempo de volver a soñar. Póngase de pie, iglesia. Yo quiero que usted por un breve momento cierre sus ojos. Sueñe. ¿Qué ve usted en su sueño? ¿Qué se puede imaginar? ¿Qué se puede imaginar? ¿Qué se puede usted imaginar con los ojitos cerrados? ¿Puede usted imaginarse? ¿Puede usted soñar? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo ve su casa? ¿Cómo ve su familia? Dígame, ¿cuáles son sus sueños? ¿Puede imaginarse usted? Imaginémonos como iglesia cuando estemos todos en esta casa. ¿Cómo imagina su casa? ¿Cómo se imagina usted? ¿Se imagina bendecido? ¿Se imagina bendecida? ¿Cómo se imagina usted? ¿Se imagina usted viniendo a la casa de Dios con toda su familia? ¿Puede soñar su sueño siendo una realidad?
Es que no podemos perder la capacidad de soñar. No podemos perder la capacidad de adorar y de alabar. Puedo imaginarme, ¿Se puede imaginar? Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme Sueñe. lo que allí veré Satanás, que ha quitado al pueblo de Dios la capacidad de soñar. frente a mí. Pero hoy nos levantamos. Imaginarme, Hoy soñamos el sueño de Dios. Hoy soñamos el sueño de Dios. rodeado de tu gloria, que sentí.